aquí una vez más en las transmisiones en vivo, tomando el cafecito negro con mi conciencia. Nombre que le puse porque me encanta el café. Y es un gusto compartir esta tarde y noche con un gran maestro de la psicoterapia, de la psiquiatría, inclusive de la psicología, porque también fue decano de la Universidad de Garcilaso, por los años 80 más o menos. Como parte de mi historia personal, porque todos tenemos una historia, yo hice mi internado en drogas, violencia, en una zona de alta peligrosidad, que era el Callao. Y mi jefe de internado era patriarca de la psicoterapia, Felipe Yanacone Martínez. Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Como estoy riendo. ¿Y de qué te ríes el día de hoy, Felipe? Te digo de que mencionas a Callao como una zona de peligrosidad. Esa es tu manera de ver, de interpretar la realidad. También Callao era un puerto agradable, me permitía ir a pasear a la punta, a comer unos ricos ceviches. La chica de Callao muy amable, cariñosa, las familias me honraban y le pasaba muy bien, ¿no? Tuve mi consultorio, me venía de modo que aquí tengo un borrador, borra esa interpretación que hace. Oye, espérate. Nosotros trabajábamos con drogadictos, ¿recuerdas? Trabajábamos con prostitutas, ¿recuerdas? Pero eso es lo normal. Sí, lo sí. Tienen que se identifican como tal, y hay muchos que son así, esas cosas que tú dices, prostitutas y drogadictos, que están ocultos. ¿No? Claro que están ocultos. Pero estos se manifestaban, querían ayuda. Generalmente venían de hogares disfuncionales, de padres alcohólicos, o familias que le llamamos laissez-faire, es decir, que dejan hacer, dejan pasar, no hay lo que aparece en todos los grupos humanos, el control, que es muy importante, el saber decir no, el saber señalar las conductas inadecuadas para que las personas puedan vivir en paz en sus grupos familiares. Lamentablemente, eso también tiene relación con que no hay una especialidad que hay en España que se llama los ociólogos. Claro. Son expertos en recreación, manejar las horas de ocio de la gente. Acá no hay eso, pues, porque la gente tiene libre el tiempo y en lugar de disfrutarlo con la familia o salir a un lugar de acceso barato, no hay. Entonces, ¿qué pasa? Se escapan algunos a fumar la marihuana, otros a consumir la pasta, la cocaína y otros al alcohol, que son la mayoría. Pero por otro lado, hay la industria del alcohol, pues, que dice beber cerveza y beber salud, y entonces la gente se lo puede creer, ¿no? Y toma más. La noche de patas, dice, como incentivando las reuniones sociales, pero la gente que consume, ¿qué consume? Esas bebidas que luego hacen las adicciones. ¿Quién es adicto? Las personas me preguntan quiénes son los adictos. Hay una sigla que se llama TAC. La primera es una T, que es de tolerancia. Quiere decir que cada día, si toma marihuana, por ejemplo, ya no es uno, sino 2, 3, y cada día va aumentando, donde ya 10 no es suficiente. Y el otro es la abstinencia. Me falta la marihuana, y buscan, y el organismo se transforma, se va a reconciliar con su organismo cuando consigue la hierba, aunque sea de la mala, pero consigue, se tranquiliza. Pero por supuesto que también hay la otra C, que es la compulsión. Son compulsivos a consumirla, a conseguirla. Pero todo eso, cuando llegan a ese estado, es una pérdida de tiempo, porque tienen que desintoxicarse al día siguiente. La otra pérdida de tiempo cuando tienen que buscar la hierba y no la encuentran. Cuando no tienen dinero para comprar, hasta que le roban a papá, a la mamá y a sus hermanos. Pero ya algunos padres están denunciando a esos hijos que le roban, porque no se atrevían a hacerlo antes. Pero volviendo al tema del Callao, que me llamó la atención, que usted lo había visto como un lugar casi paradisíaco, acompañado de pescados, de chicas y de lindas calles, pero yo me acuerdo que tú trabajabas en un lugar que hacías peritaje psiquiátrico en el Poder Judicial del Callao.
Sí, y había altos índices de violencia en aquellos tiempos es que ahora que se mucho hacía, mayor. pues, cuando te refieres a eso, se llamaba psiquiatría forense. Así es, Porque claro yo que soy sí. un experto psiquiatra en evaluar, diagnosticar a los que han transgredido la ley, llámese delincuentes. Pero por supuesto también algunos habrían no transgredido, pero estaban presos, tenían que demostrar que tal vez tenía una esquizofrenia, que es una forma de locura. Cuando está esquizofrénico, ya la ley no se puede aplicar. Son inimputables. Inimputables. Así Es es. una palabra así exacta. Entonces, yo nací yendo a otro cuarto. Yo elegí ir allá porque yo soy porteño. Yeah. Y por eso me gustó. Después he emigrado por acá por Miraflores. Y ya te has pituqueado, ya te has pituqueado. Claro. Pero era gente bien difícil en el tiempo del Callao. Es más, nos íbamos una japonesa a comer pescado, ¿te acuerdas? Sí, pero nada difícil la japonesa. No lo sé poner. Daba buena comida. Sí. Pero no, es una falsa percepción. No lo creo, ¿ah? No discrepo mucho. Barracones, San Judas, Sí, todo Canadá, eso existe, Rusia. pero cuando te conocen, Ah, esa es otra después de los cosa. todavía recorre y no va a pasar. Pero esa es otra cosa. Pues. Claro, a mí también. Si eres un extraño, dicen, mira, es este, hay que así es, pues, claro, pero bueno, te decían tú en la porque ayudabas a la gente. Pues. Pero claro, Claro, entonces, no nos pasaba nada, podíamos caminar porque como médico, tú como psicólogo, hacíamos una labor. hacemos servicio a así la es. comunidad, Claro. y los que nos conocen nos dicen ahí van. Así es, Dos claro. personajes que ayudan a la persona. Sí. Por eso no te iba a pasar nada. Sí, eso era cierto, pues estábamos protegidos. Claro. Pero en sí la condición en la cual se encuentra la población del Callao, es más, tiene una particularidad con respecto a su propia violencia, diferente al de Palos Altos, la Victoria, porque hay un lenguaje, una forma de ver las cosas. Todo eso ¿a qué nos trae? Procede de un terremoto del año 1940. ¿Y qué tiene que ver el terremoto? Los barracones, el hacinamiento humano. Y entonces, desde entonces, en lugar de darle solución, se ha incrementado, se ha empeorado, y por supuesto la delincuencia está presente. Y estas personas... Rocío Soto te está saludando. Ya, hola Rocío. Por supuesto, si lo sacas de la pobreza a los hombres que viven ahí, se van a corregir, pero desde niños les ha faltado para el desayuno, han visto a sus padres también alcohólicos, y también hay delincuentes ya avesados, que es una profesión para ellos. Sí. Una profesión que salen a las 8 de la mañana, después tomar desayuno, regresan a almorzar, y después vuelven a salir en la tarde, tienen un horario de trabajo. Y delinquiendo. Delinquiendo, para el trabajo. Ellos llaman trabajo a sus actos delictivos. Sí, claro, voy a laborar, dicen. Sí, laboran dentro de la delincuencia. Claro, pero todo eso puede cambiar con programas comunitarios de, no solamente de salud mental, sino cosas aledañas, como los aportes nutritivos, los buenos colegios. Pero ese es un asunto de política pública, Felipe. Porque si no hay claro, no hay una voluntad del Estado que dé las condiciones para que tanto psiquiatras como psicólogos, es más, creo que hay como 200 psiquiatras en todo el Perú, hay muchos psiquiatras en el país. Por eso, entonces tenemos un problema, no solamente de... Hay que empoderar a otros profesionales con técnicas para que trabajen conjuntamente con psicólogos y psiquiatras. Sí, yo entiendo que es necesario que existan herramientas de trabajo y que esto sea a nivel, obviamente, social y comunitario, pero tenemos el problema dentro de la política de Estado, tenemos mal entrenamiento en las universidades, salen psicólogos que con un pésimo entrenamiento y más aún en el área de la psicoterapia, entonces se necesita buscar canales que den la viabilidad para hacer buenos entrenamientos, porque somos agentes de salud que intervienen en la sociedad. ¿Tú cómo lo ves? Porque tu tiempo era distinto, creo que el entrenamiento era mucho mejor, había más práctica personal, ahora todo el mundo está vinculado al Internet. Es más, las capacitaciones que tienen que ver básicamente, que se te acabó el grito. Bueno, ya. Puedes ponerlo.
¿Tú cómo lo ves? Porque es una cuestión de entrenamiento, ¿no? Y de conciencia y responsabilidad con respecto a lo que es la profesión en el área de salud. Por eso, las técnicas o la tecnología que tienen los profesionales deben ser transferidas a los mismos profesionales que no conocen y a otros profesionales para que también hagan trabajo en equipo. Yo, por ejemplo, pienso que los educadores que están en el aula 4 horas, 6 horas o 10, entonces ellos tendrían que manejar las técnicas de psicoterapia para ayudar directamente a esos niños. A veces el poder de la palabra, ¿sí? Una palabra que un educador le diga a su niño, lo puede transformar. Se va a acordar toda su vida. Se escucha cuando te haces una entrevista, una anamnesia. Sí, gracias a tal persona que me dijo que yo era un campeón, o me dijo que yo era inteligente, o me dijo que te quiero. Esta palabra lo transformó, terminó siendo un profesional de respeto. Aquí con Felipe Yanacone Martínez, médico psiquiatra, que es formador de terapeutas gestálticos, uno de los pioneros en el país, con Mariano Querol, García Martinelli, Marcelino Rivero y tantos otros más que generaron espacios de conocimientos en el mundo de la salud. Cuando hablamos nosotros de terapia gestal, Felipe, y hablabas antes de las emociones, la ira, tú dices que es la emoción que mayormente será en las personas que implosionan hasta adentro. ¿Cómo lo estabas explicando antes en la pizarra? ¿Quieres que vayamos a la pizarra? Sí. Ya, a ver. Tenemos 4 emociones explosivas. ¿Cuáles son? Eso es una, son 2 agradables, el orgasmo y la alegría, y la otra desagradable, la tristeza y la ira. Y la ira. La ira, sinónimo es cólera, rabia, sentimiento, se encubre detrás de eso. Entonces una ira justa, o a veces una ira injusta, que no es expresada adecuadamente, va a la mochila, es decir, en lugar de ser explosionada, se implosiona, se la traga a la persona, suprime su ira, pero no desaparece. Y esa va a afectar y va a contraer músculos, que te explicaba, y esas contracciones musculares van a provocar dolor. Y el dolor puede aparecer como una enfermedad tan moderna como la fibromialgia, que si seguimos este razonamiento, la persona, por los opuestos, no se ha implosionado, tiene que explosionar, pero esa explosión es una catarsis. Lo que se requiere luego, posteriormente a la catarsis, es cerrar esa catarsis. ¿Y cómo se cierra la catarsis? Perdonando a la persona, se cierra con gratitud. Hay en constelaciones familiares, la hija del violado tiene que agradecer al violador, pues diciéndole gracias porque me ha dado la vida. Así lo dice. ¿Cómo? ¿Cómo? La hija del violador. La hija del violador, o sea, un padre violador. El padre violador la violó a la mamá. A la mamá. Sí, se fue. Entonces ella está toda la vida que lo maldice al padre. Lo maldice al violador, al padre. Entonces tiene que llegar un momento, una constelación de conciliación con este padre y dice gracias porque me ha dado la vida. Y chao. Ya no quiero saber nada de él. Cerró una queja. Aceptar una situación en la cual él nació y agradece la vida, pero que no quiere tener ningún vínculo por la conducta de la persona violenta del padre. Sí. Tienes rápido para captar las cosas. Sí. Y también se cierra en la conciliación de opuestos. ¿Qué son las conciliaciones de opuestos? Miren, ya los orientales hablaban del yang y el yin. El Tao. El Tao. Entonces, eso se puede extender a cuando Sigmund Freud hablaba de lo fanático y lo erótico. No son los opuestos. Pero en la naturaleza están todos los opuestos, ¿no? La luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Pero
¿Para qué? Todo tiene su opuesto, todo. Y a veces la persona puede ser un ángel, pero también tiene un diablo escondido. La sombra que hablaría Jung. La sombra que habla y sigue hablando, Jung. La persona que escribe no muere. Entonces ya está, se concilia por los supuestos. Pero no está peleando. Ya, se concilia los supuestos. Claro. Tú siempre has sido así tan tranquilo, tan relajado. Porque yo te vi una vez en televisión, o bueno, varias, con Ricardo Elmo Casinelli, con ese médico que habla de la prevención de los hijos, que tiene como 15 hijos, con Marco Aurelio de Neri, en RBC. Y te hacían la pregunta y siempre has sido tan calmado para contestar. No sé si tengo a veces pesadillas. Pero no, yo soy así, todos los demás. Sí, soy así. Siempre has sido una persona bien lineal, ¿no? No me he calificado, pero me gusta el oso de lineal. Ya, ¿te gusta? Me da un horizonte, ¿no? ¿Qué cosa es la terapia gestal? Eso tiene que una definición, ¿no? Que tenemos una terapia, ¿no? Yeah. Porque gestal es una serie de proposiciones, la principal es el psicoanálisis, porque el fundador era psicoanálisis. Si no sabes psicoanálisis, no entras bien a gestal. Primero, el que quiere ser gestal tiene que saber algo de psicoanálisis. Claro. Entonces, y luego hasta dice a los psicoanalistas disidentes, ¿no? Que, por ejemplo, Wilhelm Reich, ¿no? Que se fijó en el orgasmo, se fijó en el cuerpo, sí. y bien, tuvo varios discípulos. Y también irse hasta el oriente, ¿no? Ahorita hablamos del Tao, ¿no? El budismo zen, el continuo de conciencia. El budismo zen. Todas estas cosas orientales, filosofía oriental, y el existencialismo es una filosofía, pero que todo eso te da luz, se suma y sale la Gestalt. Pero la Gestalt puede publicarse como las psicoterapias breves. ¿Cómo? Psicoterapia breve. ¿La Gestalt? Sí, porque unas 16 sesiones puedes hacer que se recupere la persona. ¿Por qué? ¿Cuál sería la psicoterapia larga? El psicoanálisis, pues 3 años se la pasan hablando, descubriendo sus complejos. Pero la otra diferencia con el psicoanálisis es que el terapeuta estático no usa lo que se llama el sobreísmo. En cambio, cuando el psicoanalista interpreta, ya habla sobres, como le digo, sobre su dolor de cabeza, y el mismo paciente le dice, después que me hizo tanto, ¿qué me dice de mis problemas? Están acostumbrados a escucharme. En cambio, el terapeuta estático, pues descubre, eso es tu trabajo, eso es el mío. Asume la responsabilidad sobre tu propio campo. Por supuesto, el primer principio es que cada persona es responsable de sí mismo, no de nadie, ¿no? Bueno, cuando eres padre, tienes un hijo de 4, 5, 6, lo conduces, ya va creciendo, se va haciendo autónomo, independiente. Cualquiera de estas cosas al revés ya es patología. ¿Cómo al revés? Que si no va por la autonomía, si no se independiza de los padres, si sigue casado y si se mete a la casa de los padres, entonces ya hay patología, el apego patológico, la simbiosis, la confluencia, tiene varios nombres. Eso se llama las perturbaciones del límite de contacto. La confluencia, claro. Nos saluda Ana Cecilia García Espinosa. ¿Cómo está, Ana Cecilia? Súper gusto verlo. Realmente se necesitan muchas intervenciones en esta sociedad desorientada y extendida en la parte emocional. Saludos, Felipe. Ana Cecilia Espinosa está conectándose acá a la red. Y sigamos hablando de Gestalt. Bueno, vamos a hablar de Gestalt, pero hay algo muy importante que ha tenido resonancia. El tema es un tema comunitario, social. Que hablamos de lo mejor, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿cómo diseñar un programa para que por lo menos los niños estén sanos? Habla como un patriarca que tiene Moisés con todos sus cristianos aquí alucinado, me metió aconsejando a la gente. Y yo sé que todas estas cosas son buenas, pero la realidad que nos dice que si no tenemos una posición firme, yo también dentro de la social, en lo profesional, por este tipo de medios, es imposible que la gente tome conciencia de cambio, porque uno de los principios del cambio tiene que ver con conciencia, ¿no? Y responsabilidad, como tú lo has dicho. ¿Cuál es mi compromiso a nivel profesional con respecto al cambio? Porque, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Yo tengo una anécdota, acá la tengo. Una anécdota. Una chica colaboradora del hogar me dijo, ayer he ido a la escuela, nos han dado una charla. Ay, ¿qué has aprendido? Que no le tengo que pegar a mis hijos. Ay, ¿tú les pegas? Sí, pero me han dicho que eso es malo. Esa ya aprendió. Y ya no le, a partir de ahí no le pegó a los hijos. Otra aprendió que no tenía que gritar. Y al no gritar, está creando generaciones sanas. Entonces tiene que tener noción cuál es la relación de estímulo, respuesta y aprendizajes tempranos. Pero eso es muy conductual, que Felipe está demasiado diseñado. Si la gente aprendería por un solo consejo, ya hubiéramos salvado al mundo. W. Dyer, de tus horas erróneas, escribe un libro, un médico psiquiatra, y habla una serie de consejos que es un bestseller, y la gente no cambia tan fácilmente. Es cierto que la palabra tiene contenido, tiene poder, tiene forma, pero no es suficiente para hacer un cambio. Es cierto que la consejería es importante, pero no va a dar un cambio significativo en la toma de conciencia con respecto a mi responsabilidad con los demás. Y tengo otras anécdotas al revés. ¿Cuáles son? Le enseñan a los niños que no fumen los adultos. Que no fumen los adultos. Sí. Me lo están lanzando. Cuando llega el niño a su casa y ve que su padre está fumando, le dice, papacito, no se fuma, porque el cigarro produce cáncer. También a veces el padre dice, anda, cómprame un cigarro. Lo siento mucho. Porque me han dicho que yo no puedo ir a comprar esto. Entonces también si tú le enseñas a los niños pueden educar a los padres. ¿Ves? Y que eso es su educación, y la educación todos van a la escuela. John Rattenberg dice lo siguiente, de que hay que declarar 15 años en una seria crisis de la educación. Es cierto que la educación es importante, pero los mecanismos que van a interactuar dentro de este cambio tienen que ser con unos grandes programas y estrategias para poder lograrlo. ¿Cuáles son esos? Eso hay que descubrirlo, no debería de John Rattenberg. Él pues dirá, pero ¿dónde está? Pues, sí. Ahí en el Ministerio de Educación están aplicando citas de lo que dijo fulano, de sultano, para que los maestros aprendan y le respondan en temas de sexualidad. Ahí dice que tienen que tener sexo recién a los 25 años, pero no sé. ¿Quién dice? El Ministerio de Educación. ¿Que el sexo a los 25 años? Sexo lo ha dicho. Bueno, sí. Sí, ha dicho. Dice que la virginidad es el resto de los 23. ¿Qué dice el Ministerio de Educación eso? Sí. ¿Está hablando en serio? ¿En serio? Eso no es real. Pero claro que no es real, pues viven otra realidad, una fantasía. Entonces, ahí, por ejemplo, cabe educar a los docentes para que, con métodos modernos de educación, porque ni siquiera ellos lo tienen, un brainstorming, por ejemplo, que hablen, y también grupos de psicoterapia netamente para manejar temas sexuales, porque muchos de ellos han tenido, ellas o ellos también, tocamientos, esas cosas que ahí entra la psicoterapia. Entonces le limpias el cerebro a los maestros y van a hablar mejor. Yo me quedo pensando mientras te observo, yo te he visto trabajar con pacientes psiquiátricos y de todo tipo, ¿no? Y tú eres un tipo genial en la psicoterapia. Y en este momento presente, me pongo a pensar, ¿cómo hacer para que la gente sepa tus habilidades? Porque ahorita veo cierto conocimiento, pero me pongo a preguntar, ¿cómo hacer que la gente sepa
¿quién es Felipe Yanacone en el momento de la acción? Y es algo que me quedo pensando, porque yo te he visto hacer cosas pues, lindas, bacanas, pues, ¿no? Con los pacientes. Y lo que queda es que las nuevas generaciones, porque yo ya me estoy despidiendo de mis actividades, Tú vas a vivir más de 100. bueno, y el tiempo que queda, yo les pueda transmitir lo que he aprendido a lo largo de la vida, que ya es más fácil, ¿no? Que lo asimilen. Y ya pues se quedan con el conocimiento, con nuevas competencias, habilidades, etc. Eso, y ellos serían factores multiplicadores. También es una forma de, como dice Víctor Frank, de trascender, ¿no? De enseñar. Te la has trascendido. ¿Quién es tu mejor discípulo? Ahí está el Frank. Hace muchos años yo trabajé con Felipe y yo sí lo he gozado pues con una vieja linda, Gabriela Calles, que ellos dos hacían pues, unas sesiones de psicoterapia increíbles. Nos íbamos a Chacrazana, ¿te acuerdas? A Chacrazana, unos retiros de psicoterapia que eran viernes, sábado y domingo, y era muy intenso. Realmente yo de todo lo que he vivido y he disfrutado, he sentido, la psicoterapia, Felipe Yanacón es la expresión de la Gestalt en presencia. Lo he visto hacer cosas muy creativas, he visto con pacientes violentos, esquizofrénicos, recuerdo sus enseñanzas, que un día yo era mi primer día de internado y le digo, Felipe, ¿a qué hora vas a venir? ¿Yo? No, tengo sueño, me dijiste. Voy a dormir, pero los pacientes eran como 20 pacientes, ya tú ves cómo lo haces. Pero Felipe, yo mi primer día, ya has estudiado, me dijiste, ya tú ves, saca tu creatividad. Y efectivamente, pues no, o sea, al comienzo estaba un poco bloqueado con los pacientes, pero poco a poco fui teniendo estas habilidades, y estas habilidades era lo que Felipe me decía, la mejor forma de aprender es haciendo y descubriendo, ¿no? Y fueron mensajes así muy puntuales que me dieron mucha luz en mi trabajo profesional. Un día había unos expedientes y yo veía pues esquizofrenia y neurosis, trastorno de personalidad, y veía que todos estaban mezclados. Y le digo, Felipe, oye, ¿cómo me estás mezclando los expedientes, las historias clínicas? Acá hay esquizofrénicos, acá hay neuróticos, le digo. Es fácil, me dice. Mira, al esquizofrénico lo tratas como neurótico y al neurótico como psicótico. y cosas tan elementales y simples que me dieron mucha luz en lo que fue mi trabajo en terapia. Efectivamente, era bastante simple para creer que era real, pero sí era real, ¿no? Cómo tratabas a un esquizofrénico y cómo tratabas a un neurótico. Me acuerdo que una vez a un esquizofrénico le dije, ¿tú estás loco? No, doctor. Y cosas como esas que me ponen en contacto con esas experiencias que me dieron un camino, un derrotero para poder aprender. ¿Quién es Felipe Yanacone Martínez? Que ha algo que no me ha gustado, me ha dicho que ya estoy de salida. Yo no creo que esté de salida, estás en una etapa de pausa con respecto. No, esa es una cosa neurótica mía. Ah, ya, pues está bien. Tú estuviste con los mejores del país. Paz Hernández, ¿no? De mi compañero de carpeta. Compañero de carpeta, ¿no? Saúl Peña. Él es un poquito mayor. Ya. ¿Con quién más estuviste tú en tu tiempo? Moisés Lenis. Él también. Sí. Claro. Se fueron por 3, uno más que ahorita no me acuerdo, a Inglaterra. Se fueron a Inglaterra a hacer psicoanálisis. Sí, y ya regresaron, enseñaron psicoanálisis. Ya, ahí se multiplican los maestros, cada uno hace una escuela. ¿Está bien? Carlos Alberto Seguí fue maestro de todos ustedes. Sí, claro. Sí. Ellos iban a hacer psicoanalistas justamente por eso mismo. Había otro, ¿Quién? Alarcón, Alarcón. que era también psicoanalista. Psiquiatra. No, me parece que era psicólogo. ¿Sí? Sí. ¿Qué Alarcón el de las investigaciones? No es otro. Ah, es otro Alarcón. ¿Qué tal Carlos Alberto Seguí? Bueno. Sí, además era muy estudioso. Yo el primer libro que leí de él no era tanto de psiquiatría, sino
Era un libro que él había escrito para su hijo. Yeah. Le decía, quiero estudiar medicina, tú y la medicina. Yeah. Y le explicaba especialidad por especialidad. Hizo un libro especial para su hijo. No te creo. Sí. Luego ya su lectura del libro de la medicina psicosomática, él es el que batalla con la medicina psicosomática, un libro de psicoterapia, y los primeros pasos para hacer psicoterapia, pero ¿Así? bueno. Luego tienes que escribe sobre psiquiatría y existencialismo, Yeah. también muy bueno. Miles alguna vez escuché que este libro o tema del quinto oído debió recibir el premio Nobel porque es una cosa pues, genial, ¿no? ¿Así? Sí. Ya el tercer oído ya estaba descrito, no sé, de uno, dos, y el tercero fue descrito por Reiki, Yeah. que me decía que era el tono con que hablamos las cosas. Sí. Ese ya que se escucha, ¿no? Sí. Y el otro era lo que tú estás hablando, el que me quieres decir a mí, ¿no? Sí. Un mensaje. Sí. Y el otro era un poco lo que Observa. en Gestalt sería qué le pasó de niño porque esté pasando ahora, ¿no? Sí. Como es hoy, ayer, ese tipo de. Entonces, ¿Es el quinto oído? claro, O sea, la historia que previa. significa en la biografía de esta persona, porque significa que yo estoy haciendo esto acá, algo que tiene que ver con la niñez, bueno o malo. Yeah. O sea, el momento actual está también expresando algún aprendizaje. Ya. O sea, el primer oído es el tono de voz. Ese sería el tercer oído. Ya, el primero. Este es el número 2. Ahí está lo físico. Sí, sí. Lo físico. Lo físico, pues. Bien. El cuarto. Es. ¿Qué te quiere decir a ti? El mensaje. Claro, por ejemplo, hay alguien que te viene a decir, doctor, me dice usted que es maravilloso. Vengo de 3 psicólogos psicoterapeutas y los he dejado. Y a los 3 o 4 no les he pagado la última noche. Ya te quedas dos mensajes. Entonces, ¿qué es ese mensaje? Tú le puedes decir, aquí sí que el siguiente soy yo. Que me vas a hacer la consulta, pero yo me voy a tener cuidado que no pase esto. ¿Cómo hay un mensaje así bien simbólico y a la vez así bien real de lo que la persona te está diciendo en el momento de la terapia, ¿no? ¿Cómo se puede anticipar a lo que va a ocurrir en base a las primeras impresiones, ¿no? A eso tú le llamas el ojo clínico. Eso que se desarrolla a partir de lo que estás observando. Claro, tú lo miras, lo escuchas, lo ves como se desplaza y ya está el diagnóstico. ¿Sí? Claro. Y esto lo ves en base a la movimentación corporal y todo lo que representa. El cuerpo tiene ahí un lenguaje. Hay un lenguaje corporal, ¿no? Esta parte le llamarán también la comunicación analógica. Pero la otra es la digital. La que me acabo de acordar, estábamos en terapia de grupo, ¿ya? Y yo me sentaba a tu costado y era como unas 15 personas, ¿no? Y había uno, yo no me había dado cuenta, que estaba así, alita de la posición. Y entonces, y yo no me había dado cuenta, y tú le dijiste, ¿y tu bicicleta? ¿Ya estás a punto de manejar? Y él agarró, no, o sea, como que era así un feedback de su cuerpo, ¿ya? Pero era igualito a una bicicleta que estaba así, idéntico. Y me maté de la risa, ¿no? Y cómo esa información era realmente con su estado de ansiedad que él tenía con respecto a lo que iba a suceder. Es más, él ya quería salir de la sesión. Cuando comenzaste a expurgar en su historia personal, te quería salir de la sesión porque tenía que hacer, y sí, era una persona ansiosa, ¿no? Claro. Una vez que fue genial, me acuerdo. Yo estaba sentado en los primeros meses que trabajaba como interno y llegó una señora bien bonita, nunca tenía bonito cuerpo, bonita cara, y le dice, doctor, le dice, mi marido me maltrata y me ha dejado,
Y entonces de frente le dijiste, es que eres floja, cochina y ociosa. Y yo me quedé mirándole, ¿no? ¿Por qué le he dicho eso? No, doctor, un poco soy dejada, pero y realmente era flojo, cochino y ocioso, ¿ya? O sea, cuando salió la información verbal, era floja, cochina y ociosa. Y se fue, pero digo, oye, Felipe, ¿por qué le has dicho eso? Le digo, no puede ser posible que sea, pero tan avesado para decir las cosas. Y me dijiste, ¿pero fue real o no fue real? Sí, claro que fue real, o sea, todo lo que tú le dijiste en primera instancia, ella lo corroboró con la palabra. ¿Por qué dijiste eso? Dime, ya. Tenía 2 botones de diferente color. El siguiente no tenía botón. El otro era un botón roto. Después tenía 2 uñas pistadas y se comía, tenía un ecofase, el dedo pulgar. Tenía un arete roto y el otro lo tenía largo. Ya me cansé, que sigue descubriendo, que me voy a almorzar, me dijiste. Y me quedé pensando, o sea, cómo la observación de determinados detalles te dieron una información que se la lanzaste de frente. Pero es un entrenamiento. Claro. El psicoterapeuta tiene que ser un gran observador, sí, y darse cuenta de todo, si no lo puedes ayudar. Claro. El confrontarlo con la realidad es muy importante. Claro, hay que confrontar. A confrontar. Sí. ¿Qué cosa es la confrontación en la terapia? Es como una suerte de feedback de lo que él mismo ha dicho, sí, y de repente con otros tonos, sí, para que él se dé cuenta de que lo que está diciendo o lo que está haciendo. Sí, pero esa resistencia que la persona tiene, ¿cómo la va venciendo? Para eso están las metáforas. Claro. ¿No? Hay una metáfora que está de moda ahora, ¿no? Dice, el discípulo y los 10 discípulos y el maestro. Entonces dice, a ver, ustedes quieren ser maestros. Entonces dice, este es el problema. ¿No? Entonces, obsérvanlo, pensando, estaban meditando, uno de ellos se paró, agarró y dijo, ya no hay problema, se acabó el problema. Entonces, tienes una técnica de terapia para confrontarlos, porque a veces ellos pueden estar diciendo cosas irreales o fabricando la realidad, su realidad de ellos. Hay que quiere hacer el trabajo. A la gente le cuesta aceptar eso. Le cuesta aceptar, le cuesta también la consulta. Pero tiene que ser. Hay lo que se llama también el autoengaño. Sí. O el automecerse, ¿no? Como si fueran bebés engaños. Y les gusta eso. Y pagan. Si que el terapeuta no lo confronta, pagan porque el terapeuta no les dice cosas feas. Con gusto. Javier Tagle, muy buenas noches, se conecta acá, saludos desde acá con Felipe y conmigo, hablando un poco de terapia, un poco de nuestros años que trabajábamos juntos, por los años 80. Siempre es grato conversar contigo y estar aquí, porque me haces reír. Siempre me río contigo porque tu espontaneidad me llama la atención. Vamos a dictar varios cursos con Felipe ahí en Gestal Perú. Vamos a dictar unos cursos de hipnosis, estaremos juntos en psicoterapia gestal. Cualquier cosa me tienen a mí, a Felipe, para trabajar los cursos. Tenemos un curso en la avenida Narco, cuadra 1150. Este curso es de hipnosis y lo vamos a dictar junto Juan y Felipe y esperamos tener pues un lleno total porque el aforo no es mucho, de manera que llamen por teléfono, separe su vacante y ahí le van a dar una cuenta bancaria para que depositen con anticipación, pero no lo ganen. La hipnosis es una herramienta, estamos hablando de la hipnosis de Milton Erickson, hipnosis ericksoniana,
que como herramienta de hipnosis se ha metido también en la terapia cognitivo-conductual. La hipnosis también está en lo que se llama la programación neurolingüística. Y la hipnosis sola por sí misma también es una herramienta psicoterapéutica. Y sobre todo de Milton Erickson, que es el mago de la psicoterapia. Era un gran observador porque tenía una enfermedad, la poliomielitis, postró en cama, lo tenía inválido, y observaba la naturaleza. Y cuando él inducía los estados de trance, usaba las cosas que él había observado en los pacientes y le daba muchos resultados, porque era creativo. No estamos hablando de la hipnosis de Mesmer o de Janet, ¿no? Milton Erickson, Charcot. Milton Erickson es una nueva psicoterapia y les recomiendo porque van a ser mejores terapeutas y también quien quiera aprender algo para ser feliz puede ir, pues. Las personas buscan su felicidad y está dentro de ellos, pero tienen que descubrirla y nosotros les podemos enseñar cómo descubrirla. Muy bien, Felipe. Hoy día hemos estado con Felipe Yanacone Martínez, médico psiquiatra, amigo personal, y hemos estado con nuestras gorras negras. Nos hemos acompañado de una gracias, Felipe, por estar acá y siempre es un gusto estar conversando contigo. Nos vemos pronto, o más tarde, o mañana. Adiós, goodbye, arrivederci.